Y bueno, vamos a dar inicio entonces a esta tercera charla. Como ustedes saben, desde el Museo Histórico Leonés Itinerante nos propusimos abordar nuestra tarea con perspectiva en derechos humanos. Por eso en la charla de hoy, dedicada a José de San Martín y su rol como libertador de América, nos parece oportuno invitarles, recordarles, especialmente a docentes y estudiantes que nos estén acompañando, a recordar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tomando esto como una oportunidad. Creemos que promover el conocimiento y la defensa de los derechos humanos es uno de los principales aportes que podemos hacerle a la sociedad como museo histórico, y más aún en este tiempo. Por eso consideramos que hablar de José de San Martín no solo implica hablar de la libertad, sino también de unidad, pero no desde un lugar sin tensiones o sin conflicto, sino desde un lugar donde lo colectivo ocupe un lugar prioritario, tal como lo fue para José de San Martín. El próximo 17 de agosto se cumplen 170 años del fallecimiento del prócer argentino nacido en Yapeyú y 70 años de la conmemoración del Año Libertador General San Martín. En particular, esta última conmemoración nos permite poner en valor dos lugares de memoria muy significativos para leones. Uno es el Arco del Libertador, que seguramente han visto si han pasado por la Ruta 9, en el ingreso, y la Avenida Libertador, que es la calle principal, ambos surgidos en 1950. Entendemos que las conmemoraciones son mucho más que la realización de un acto festivo, y tal como dice la historiadora Marta Philp, a quien hoy tenemos de invitada, el pasado se convierte en uno de los insumos claves para construir un imaginario conformado por representaciones colectivas, en donde se articulan ideas, imágenes, ritos y modos de acción que varían a lo largo del tiempo en función de las necesidades políticas del presente. Marta Philp es profesora, licenciada y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, con sede en México. Actualmente se desempeña como profesora titular de Introducción a la Historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y es directora del proyecto de investigación Usos del Pasado en la Argentina Contemporánea, Territorio de la Historia, la Política y la Memoria, radicado en el CIFI de la UNC. A su vez, ha sido directora de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC desde 2014 al 2018. Entre sus principales publicaciones se cuentan Memoria y Política en la Historia Argentina Reciente, una lectura desde Córdoba, y dos obras colectivas. Uso del Pasado en la Argentina Contemporánea, Memorias, Instituciones y Debates, compilado en 2020 junto al doctor Eduardo Escudero, e Itinerarios, recorridos por la historia de Córdoba, publicado junto a Yelén Ceballos y Consuelo Navarro en 2018. En este tercer encuentro del ciclo Al calor de la historia del museo, la doctora Marta Philp nos propone reflexionar sobre tres ejes, que a continuación Marta va a comenzar a desarrollar. El rol otorgado por la historia oficial a San Martín como libertador. Por otro lado, ¿qué significa conmemorar y cuál es la relación entre las conmemoraciones y los usos del pasado por el poder político, en particular en el marco del primer peronismo, recordando el 70 aniversario del año sanmartiniano? ¿Y qué nos dejó en la historia de Córdoba esta conmemoración de 1950 llamada el Año Libertador General San Martín? Así que Marta, bienvenida de algún modo a Leones, bienvenida al museo y muchas gracias por tu apoyo permanente. Te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Este proyecto que me parece tan importante, me parece muy importante que todas las localidades revisen su historia y que esa revisión de la historia sea colectiva, ¿no? Que puedan participar desde las escuelas, desde los diferentes integrantes de la comunidad, porque desde mi perspectiva, compartida por muchos y muchas historiadores, la historia no es monopolio de la historia académica, ¿no es cierto? No es monopolio de quienes ostentamos ese título de profesores o profesoras de historia. Y uno diría, bueno, ¿cómo que no si nos preparamos para ese oficio? Pero bueno, claramente decimos que no es el monopolio porque la historia interesa a amplios sectores de la población y forma parte de la identidad de un país, de la identidad de una nación, ¿no es cierto? Entonces, siempre la historia se resignifica, se discute en cada contexto, se discute en el presente, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, me parece muy importante que exista un museo en las distintas localidades, ¿no es cierto? Y que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas se apropie de esa historia, se apropie en el sentido de poder sentirse parte, ¿no? O sea, se apropie no para interpretarla caprichosamente, sino que se siente parte. ¿Y cuál es ese lugar? En ese espacio, ¿qué lugar ocupamos los historiadores profesionales? Los que escribimos historia, los que enseñamos historia. Bueno, justamente nosotros desde ese oficio trabajamos con los documentos, escribimos la historia y democratizamos esa producción, porque qué sentido tendría, digamos, que esa producción quede encerrada en los ámbitos universitarios o en las bibliotecas de cada uno de los profesores y profesoras, ¿no? Entonces, en primer lugar, digamos, con eso quisiera empezar. Me parece fundamental que se democratice esta discusión de la historia y que esta democratización dé lugar a las diferentes perspectivas, a las diferentes interpretaciones, ¿no? Y desde este punto de partida, yo voy a comenzar, digamos, con un momento histórico que tuvo que ver con la construcción de la imagen de San Martín como libertador, ¿no? Y si nosotros decimos construcción, un poco esto nos asusta, porque decimos, bueno, estamos construyendo la historia, la estamos interpretando, ¿y qué pasa? ¿Quiere decir que esos acontecimientos históricos no tuvieron lugar? ¿Qué quiere decir? ¿Que San Martín no existió? ¿No? ¿Qué pasa? No, sí, claramente San Martín tuvo un lugar destacado en la historia nacional, digamos, pero también hubo varios años en que San Martín se ausentó de lo que se conocía como la Argentina que se estaba organizando, que se estaba formando, ¿no? Entonces, cuando se construye la figura de San Martín como padre de la patria, cuando se construye el altar de la patria, hay ciertos acontecimientos que se ocultan, ¿no? ¿Y por qué se ocultan? Por puro interés, por pura malicia, no. Se ocultan porque existía la necesidad de fortalecer una identidad nacional. Fortalecer la identidad nacional durante el siglo XIX, ¿no? Entonces, les propongo compartir cómo fue ese proceso de construcción de la figura de San Martín, ¿no? En ese proceso de construcción de la figura de San Martín hay un protagonista que es clave, que no fue un historiador profesional, porque no existían los historiadores profesionales en esa época, como fue Bartolomé Mitre, ¿no? Le sonará su nombre. Bartolomé Mitre fue un político, un político porteño, digamos, que llegó a ser presidente de la nación, fue el primer presidente de las conocidas presidencias liberales desde 1862 hasta 1868, ¿no es cierto? Fue un militar de la nación, ¿no es cierto? Participó, digamos, de esta llamada guerra de la Triple Alianza, digamos, de la guerra del Paraguay, la guerra Guazú, llamada por los historiadores paraguayos que están revisando esa historia y que están rescatando esa otra mirada, ¿no es cierto? Entonces, Bartolomé Mitre, antes de ser presidente de la Nación, antes de 1862, había comenzado a escribir una biografía muy importante para la historia nacional, como fue la biografía de Belgrano. ¿No es cierto? En 1857, él presenta esta biografía de Belgrano con varias ediciones, y fíjense el título. Esta biografía se llamaba La historia de Belgrano y de la independencia argentina, ¿no? Entonces, en la historia de Belgrano y de la independencia argentina, ahí se construye un héroe, se destaca la figura de Belgrano, pero ubicado en un ámbito nacional, con unas fronteras que se estaban construyendo continuamente, ¿no? Entonces Belgrano era el héroe para la nación, fíjense, historia de Belgrano y de la independencia argentina. Pero iba a escribir otro libro en 1887 que se va a llamar Historia de San Martín y de la Emancipación Americana. Fíjense, digamos, cuando siempre se nos hace el chiste a los argentinos de que los argentinos nos creemos los más grandes del mundo y por lo menos los más grandes de América. Fíjense, digamos, que en ese libro, sí, ¿se está escuchando bien?
Sí, sí, Marta, perdón. Solicitamos si pueden cerrar los micrófonos, especialmente quienes han ingresado últimamente. Ahí está, Bueno. seguimos. Bueno, en ese libro, como les decía, que se publica en 1887, ¿no es cierto? El libro se titula Historia de San Martín y de la Emancipación Americana. Fíjense que nos hemos trasladado de la independencia argentina a la emancipación americana. Y ahí esta operación historiográfica, en el sentido de escritura de la historia, es clave para comprender, digamos, cómo se interpreta la figura de San Martín como un héroe que trasciende fronteras. ¿Por qué? Porque claramente San Martín tuvo que ver con la liberación, no solo de la Argentina, sino también de Chile y también de Perú, ¿no? Entonces, en este texto, digamos, Bartolomé Mitre, que fíjense, ya había sido presidente de la nación, fíjense qué trabajo había tenido, no había sido cualquier trabajo, había sido presidente de la nación argentina en los momentos de la organización. En esa época los periodos presidenciales tenían una duración de 6 años, ¿no es cierto? Gobierna Mitre, después gobierna Sarmiento y después gobierna Avellaneda. Fíjense que él, después de terminar su presidencia, se dedica a seguir escribiendo, porque escribir historia era una forma de hacer política, era una forma de participación política. Entonces esa es una primera idea que es importante que retengamos a lo largo de la charla, para que después la retomemos en la discusión, es que la escritura de la historia tiene que ver con la política, ¿no? Porque para Bartolomé Mitre, escribir historia era un arma más que podía empuñar en las disputas por la construcción de la nación. Fíjense, él había empuñado las armas de los puestos institucionales, siendo presidente de la nación, había empuñado las armas de la guerra, había sido el artífice de la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? Y fíjense que después sigue escribiendo historia, ¿no? Sigue escribiendo historia, y no es cualquier persona que escribe historia, sino que es una persona legitimada, o sea, que cuenta con la legitimidad en ese espacio y es reconocido como quien escribe la verdadera historia. ¿Se entiende? Entonces, esa historia de San Martín, que va a escribir Mitre, fíjense la época, en 1887, va a llegar, va a ser presentada en un momento de consolidación de la nación argentina. Pensemos qué pasa en esa época, ¿no es cierto? 1880, fin de la llamada campaña del desierto, llamada así porque se consideraba que la Patagonia estaba desierta, ¿no? Estudios contemporáneos justamente revisan esa interpretación y dicen que, bueno, estaba desierta de pobladores blancos, de inmigrantes europeos, pero estaba poblada por las comunidades originarias, por los indígenas, como se hablaba en esa época, ¿no? Entonces, fíjense, se presenta este texto una vez que ha finalizado la campaña del desierto, ¿no? Donde otro general como Roca, y que los pueblos del sur de la provincia, encontramos ciudades y pueblos con su nombre, ¿no es cierto? General Roca, Alejandro Roca, en referencia a su hermano también, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que se presenta esta historia de San Martín en un momento en que se ha impuesto un modelo de organización para la Argentina. Un modelo que es el de la Argentina agroexportadora, ¿no es cierto? De la Argentina agroexportadora que mira hacia Europa, que el modelo a seguir es justamente Europa, y en ese momento ya había empezado toda la campaña de atracción de los inmigrantes. Pensemos en nuestros apellidos, muchos tienen origen inmigrante, ¿no es cierto? Entonces había empezado esta campaña de atraer a los inmigrantes, pero esos inmigrantes tenían sus propias historias de sus lugares de origen. Entonces era necesario argentinizar, era necesario construir una identidad argentina, ¿no es cierto? Y en toda esa tarea, digamos, la construcción de los próceres y de los héroes juega un lugar clave. Hagamos memoria, repasemos, digamos, los diferentes países, y todos los países tienen un héroe, todos los países tienen un padre de la patria. Hay héroes que se destacan, ¿no? Entonces, fíjense que en el mismo momento en que se está construyendo la nación, en paralelo va esta construcción de la historia nacional, ¿no? Y estamos hablando de la historia nacional en general y no solo de San Martín, porque justamente la figura de San Martín se ubica en un escenario más amplio, que tiene que ver con explicar la historia de un país nuevo, de este país naciente, ¿no? Y por eso me centro en la figura de Bartolomé Mitre, porque
es clave en este proceso de construcción. Fíjense, él preside la Argentina y después continúa escribiendo historia. Continúa escribiendo historia y funda instituciones que van a tener que ver con la escritura de la historia a lo largo del tiempo. Funda una institución en 1893 que se llama la Junta de Historia y Numismática Americana, o sea, que tiene que ver con las medallas, ¿no es cierto? Y esa Junta de Historia y Numismática Americana va a ser convertida en 1938, ya en el siglo XX, en Academia Nacional de la Historia. Y la Academia Nacional de la Historia es la institución oficial, es la palabra oficial, digamos, de los gobiernos argentinos en lo que hace a la verdadera historia. Fíjense, digamos, esta filiación, esta línea de tiempo. Mitre escribiendo la historia de Belgrano en 1857, la historia de San Martín en 1887, fundando en 1893 esta Junta de Historia y Numismática, institución que lo trasciende, porque Mitre muere a principios del siglo XX, lo trasciende y se va a convertir en Academia Nacional de la Historia en 1938. Una institución que fue privada, digamos, que era de un grupo de notables, entre los que estaba Bartolomé Mitre, que si uno ve las fotos de la época, no figuraba ninguna mujer. No podemos pedirle, digamos, que el lenguaje de la época, la inclusión de las mujeres, ni se consideraba, habrán estado sirviéndoles té o café o tejiendo detrás de estos hombres notables que discutían la historia, ¿no? Pero fíjense, digamos, cómo un individuo como Bartolomé Mitre logra imponer una lectura de la historia argentina, ¿no? Entonces eso es muy importante que nosotros sepamos que no es malo reconocer que existe un vínculo entre la historia y la política, como uno escucha por ahí en el presente que se dice, bueno, pero esto es historia, esto otro es política, sino que en la matriz misma de nacimiento de la historia nacional está la política. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros estamos haciendo con este proceso es reconstruir cómo fue ese momento de escritura de la historia, ¿no? ¿Y quién la escribió? No era un sabio aislado en su domicilio escribiendo la historia de la nación argentina, sino que era un protagonista clave de la historia nacional. Nada más y nada menos que un general de la nación, que un presidente. Entonces, desde ese lugar, él escribió esta historia de San Martín. Y desde ahí se construyó esta imagen del héroe. Eso pasa en el siglo XIX, ¿no es cierto? Ya en 1864 se había presentado un proyecto para traer al país los restos de San Martín, ¿no? Bueno, imagínense que en el medio, luchas, batallas, se estaba resolviendo una gran cantidad de cuestiones, el avance sobre el Paraguay, ¿no es cierto? Como les decía, la llamada Guerra de la Triple Alianza. Entonces, bueno, ese proyecto no se vuelve a retomar hasta la presidencia de Avellaneda. Pensemos, Mitre, 62 al 68, Sarmiento del 68 al 74 y Avellaneda del 74 al 80. En 1877 se retoma, digamos, este proyecto de traer los restos de San Martín al país. En ese proceso cumple un papel clave Mitre, que ya había bosquejado esta historia de San Martín, que ya había presentado, digamos, escrituras previas, lo había difundido a través de los diarios, a través de las tertulias, de las reuniones, en los debates políticos, había difundido esta visión de San Martín. Y ahí se termina de conformar, digamos, con la llegada de los restos de San Martín a Buenos Aires, que eso ocurre en 1880, se termina de conformar este altar de la patria presidido nada más y nada menos que por San Martín. Ahí se construye el mausoleo, digamos, al lado de la catedral en Buenos Aires, que guarda sus restos, que son custodiados por los granaderos, ¿no es cierto? Y justamente, bueno, ahí hay muchas versiones y visiones acerca de, bueno, si estaba bien que los restos de San Martín estuvieran al lado de la iglesia, si San Martín era masón, qué pasaba, qué lugar tenía, cuál era la relación con la iglesia católica, ¿se entiende? Pero bueno, como en todo ese momento de organización nacional, hubo una conciliación entre diferentes sectores. Las clases dominantes, digamos, de fines del siglo XIX, eran liberales en lo económico, pero eran respetuosas de un orden regido por la religión
en lo político y en lo social, ¿no es cierto? Había una conciliación de ideas. Estaba por una parte la libertad para los negocios, pero por otra parte el mantenimiento de un orden, si pensamos sobre todo en que iban a ir llegando inmigrantes y no todos esos inmigrantes se iban a acomodar mansamente a este nuevo orden, sino que iban a llegar anarquistas, socialistas, que iban a cuestionar este orden existente. Entonces es en todo ese contexto que, insisto, se necesita fortalecer la identidad nacional. Y en ese fortalecimiento de la identidad nacional, San Martín ocupa un lugar clave, ¿no? Entonces, este momento me gustaría marcarlo para que después lo retomemos. El momento de construcción de la figura del héroe, ¿no? Voy a pasar, por una cuestión de tiempo y también para que no sea solo un monólogo y que podamos conversar, voy a pasar a otro momento que tiene que ver con los años 30 ya del siglo XX. En 1930 va a tener lugar el primer golpe encabezado por los militares en la Argentina, ¿no es cierto?, el derrocamiento de Irigoyen, y ese es un momento de cuestionamiento del orden social, y fíjense qué final tiene el primer gobierno elegido por el sufragio universal masculino, porque el de las mujeres va a ser posterior, ¿no es cierto? Fíjense el final que tiene. Y esa década del 30 es una década en la que tienen lugar muchísimas disputas en torno a la historia, porque esta visión liberal de la historia de Mitre va a ser cuestionado por otros historiadores llamados revisionistas, que empiezan a decir, bueno, es necesario incorporar dentro de la historia nacional otros protagonistas, ¿no? Y ahí empiezan a decir, ¿qué pasa con los protagonistas de las provincias, con los héroes de las provincias, ¿no? ¿Qué pasa con Güemes desde Salta? ¿Qué pasa con el Chacho Peñalosa? ¿Y qué pasa con la figura tan cuestionada de Juan Manuel de Rosas desde Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí empieza la disputa acerca de qué otros protagonistas incorporar en este panteón liberal. Este altar de la patria regido por San Martín empieza a ser cuestionado, se plantea que tiene que ser ampliado, pero en esa discusión es muy importante ver que San Martín no fue cuestionado en su lugar de padre de la patria. Nadie cuestionaba que San Martín pudiera ser el padre de la patria. San Martín era equiparado a grandes personajes, ya sea Napoleón, ya sea Washington, ¿no? Pero sí va a haber disputas en torno a cómo se lo interpreta. Por una parte, va a seguir la imagen de San Martín construida por Mitre, y en esa imagen de San Martín construida por Mitre hay una oposición que es fundamental, que es oponer la figura de San Martín, generoso, virtuoso, a la figura del otro gran libertador, que es Bolívar, ¿no? Entonces, fíjense, en la construcción de Mitre, Bolívar es presentado como el héroe caprichoso, ambicioso, que va a culminar, digamos, el proceso, la campaña libertadora, mientras que San Martín va a dejar todos los honores, ¿no? Pero en esa oposición entre San Martín y Bolívar, lo que no dice Mitre es qué papel juega Buenos Aires, por qué San Martín se retira, justamente. San Martín se va a retirar de la campaña porque deja de tener el apoyo de Buenos Aires, el apoyo de hace económico, de recursos, ¿no es cierto? Entonces, en ese famoso encuentro de Guayaquil, ¿no es cierto?, que se habla del secreto de Guayaquil, lo que pasó en Guayaquil, los revisionistas van a decir que sí se sabe lo que pasó en Guayaquil, ¿no es cierto?, que es justamente el retiro de que San Martín tiene que decir, bueno, no tengo más el apoyo, no tengo los recursos para el ejército, y sí los tenía Bolívar. Entonces, en lugar de problematizar el papel de Buenos Aires, la visión de Mitre lo que dice es, bueno, justamente Bolívar se quiere quedar con todos los honores y San Martín, como es humilde, se retira, ¿no? Fíjense, no sé, por lo menos yo recuerdo que en la primaria, en la secundaria, siempre se hablaba de ese tema y se planteaba el secreto de Guayaquil. ¿Qué pasaba en Guayaquil? ¿No? Entonces, ahí tenemos una primera oposición. Lo que dice Mitre de Guayaquil, los revisionistas dicen, no, sí se sabe lo que pasó y pasó esta otra cuestión. Y ahí permite problematizar la oposición de Buenos Aires, que concentra todos los recursos. Nosotros que somos del interior eso lo vemos y lo vivimos en el presente, ¿no es cierto? Y las provincias que, por otro lado, quedan postergadas. Pero además de la visión de Mitre y de los revisionistas, va a existir otra visión, que es la de los militares que tomaron el poder en la década del 30, ¿no?
que habían fundado un instituto sanmartiniano, digamos, en el marco del círculo militar, y justamente ahí presentan al San Martín militar fundamentalmente. No rescatan, digamos, este otro San Martín que participó en la política de su época, este otro San Martín que prefiere mantenerse al margen de las disputas entre los diferentes espacios, entre las diferentes provincias, ¿no es cierto? No rescatan al San Martín que le va a donar su sable a Rosas por la defensa de la soberanía. Entonces, fíjense, ahí ya tenemos varios San Martines. El San Martín de Midway, el San Martín de los revisionistas y la figura de San Martín construida por los militares en la década del 30. Pero va a haber también alguien que se va a expresar en la década del 30, que fue un escritor de origen tucumano, como Ricardo Rojas, que escribió un libro que se llamó El Santo de la Espada, ¿no? Ricardo Rojas tenía simpatías con el radicalismo, se oponía al derrocamiento de Irigoyen. Entonces, desde ese lugar va a decir, San Martín no es solo el militar de las campañas, digamos, porque estos del Instituto Sanmartiniano que destacaban todas las estrategias, los mapas, la reconstrucción de cómo había sido el cruce de los Andes, pero no querían discutir a un San Martín político, ¿no? Entonces, Ricardo Rojas, en El Santo de la Espada, justamente va a decir, bueno, rescatemos esta otra mirada de San Martín. Entonces, fíjense que en esta década de 30 ya se produce otra interpretación de San Martín. Llegamos con estas distintas interpretaciones a 1950, que es el año sanmartiniano, y que es un año que nos tiene que interesar para pensar, en este caso que estamos hablando de Leones, para pensar en Córdoba, en los diferentes lugares. Y en 1950, que se cumplen los 100 años de la muerte de San Martín, ¿no es cierto? Bueno, así como pasan con los diferentes aniversarios, ahora se lo está recordando a Belgrano también en estas cifras redondas, ¿no es cierto? Cuando se cumplen determinados años de la muerte o del nacimiento, en este caso de Belgrano son los 200 años de su muerte también, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, en 1950, durante el gobierno del peronismo, se va a conmemorar el año sanmartiniano. Y el año sanmartiniano comenzaba el primer día del año hasta el final de ese año, ¿no es cierto? Bueno, y en ese momento gobierna otro general, como fue Juan Domingo Perón. Entonces, en ese tiempo hay también fuertes disputas, porque imagínense, por un lado estaba la Academia Nacional de la Historia, que seguía la línea de Bartolomé Mitre, ¿no es cierto? Y por otro lado, el gobierno peronista, que necesitaba también legitimarse, porque era un movimiento político nuevo, ¿no es cierto? En el caso de Córdoba, eso es muy notable, porque en el caso de Córdoba, las fuerzas políticas que estaban consolidadas eran los demócratas y los radicales. Y los radicales a través de la figura de un gobernador como fue Amadeo Sabatini, ¿no es cierto? Entonces, Amadeo Sabatini había llevado a cabo muchas acciones sociales a través de las políticas de salud, digamos, se había adelantado en muchas de las políticas que después va a aplicar el peronismo, ¿cierto? Entonces, en Córdoba la figura de Perón va a ser cuestionada y podemos decir que hasta el presente, digamos, el perfil de Córdoba es fuertemente antiperonista, ¿no? Pero volvamos al año 50, ¿no es cierto? En 1950 se conmemora el año sanmartiniano. ¿Y cómo se lo va a conmemorar? Se lo va a conmemorar a través de grandes iniciativas. Una de esas iniciativas correspondió al gobierno nacional, donde, bueno, el gobierno presidido por Perón organiza un congreso sanmartiniano que va a tener sede en las diferentes provincias. Se va a hacer un congreso nacional que va a finalizar en Mendoza por ser el lugar donde se gesta, digamos, el cruce de los Andes, ¿no es cierto? Cada una de las provincias va a tener un congreso regional. Córdoba va a tener un congreso regional, donde fíjense, los historiadores cordobeses, y no solo de Córdoba capital, sino también, por ejemplo, de la ciudad de Río Cuarto, van a participar de un concurso donde escribían sobre San Martín, y fíjense que es muy clarificador ver en esos escritos cómo esos historiadores están preocupados por considerar cómo la provincia aportó a la gesta sanmartiniana, ¿no? En el caso de Córdoba, por ejemplo, se pone el acento en que hay un árbol en Saldán, el famoso nogal de Saldán, y donde un historiador de Córdoba que vivió más de 100 años,
un cronista como fue Bischoff, planteaba que ese árbol era clave porque bajo ese árbol y en las siestas y en los momentos en que San Martín descansaba, había pensado toda la campaña de los Andes, ¿no? Fíjense el lugar que le otorga Córdoba. Córdoba va a ser el espacio donde San Martín va a pensar la campaña de los Andes, ¿no? Entonces, en esos diferentes congresos regionales se vuelve a discutir esta historia nacional, pero esas conmemoraciones y las de los historiadores siguen no la línea revisionista, sino la línea de Bartolomé Mitre, ¿no? Entonces, fíjense que además de organizarse esos congresos, se van a hacer homenajes a los historiadores de San Martín. Y no a todos los historiadores, no se homenajea a los revisionistas o a otros historiadores, sino que se lo homenajea a Bartolomé Mitre como no solo el historiador de San Martín, sino el gran historiador de la nación. Fíjense esta operación. Se homenajea a San Martín, pero también se lo homenajea a Mitre, ¿no? Y quienes lo homenajean a Mitre aprovechan ese homenaje para hacer las críticas desde el presente al peronismo que está gobernando, ¿no? Y aquí podemos retomar este otro tema que está presente en todo lo que estamos diciendo, es que qué significa conmemorar, ¿no es cierto? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la memoria? Porque justamente, así como decíamos que la historia tiene una función clave en la formación de una identidad nacional, ¿no es cierto? La historia también construye memoria, ¿no? ¿En qué sentido? Lo que los historiadores escriben ayuda a consolidar una determinada memoria. ¿Y cómo se produce ese proceso de construcción de memoria? A través de instituciones claves, como son las instituciones educativas, ¿no es cierto? ¿Cómo conocemos todos nosotros la figura de San Martín? ¿Cómo desde pequeños, digamos, participando en actos, escuchando hablar del Libertador, el 17 de agosto, ¿no es cierto? Siempre los recordatorios tienen que ver más con las muertes de los próceres que no con los nacimientos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿cómo conocemos la historia? Lo conocemos a través del sistema educativo, ¿no es cierto? Y el sistema educativo transmite una determinada interpretación del pasado que fue construida por determinados actores. En este caso, el sistema educativo argentino, digamos, la visión de la historia que va a transmitir es la escrita por Mitre, ¿no? Porque pensamos fundamentalmente en un país que es centralista, digamos, donde las políticas educativas se originan en el Estado Nacional, en todos los países pasa lo mismo, pero en nuestro país claramente está hegemonizada por la mirada desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, a través del Consejo Nacional de Educación se transmitían los diferentes planes, las líneas de enseñanza, digamos, y no hasta hace poco, hasta en los últimos tiempos, cada una de las provincias ha empezado a reivindicar los hombres claves, ¿no? Como ha pasado, qué sé yo, con la figura de Bustos en Córdoba, ¿no? Y que después existió toda una fiebre en torno a la figura de Bustos, que vieron que nos encontramos con un montón de lugares que llevan el nombre de Bustos, y que incluso cualquier ciudadano circulando decía, pero este prócer, ¿quién es? No lo conocía, ¿no? Estaban las estatuas de San Martín, de Belgrano, pero bueno, justamente el rescate de la figura de Bustos tiene que ver con la necesidad de construir otra memoria que rescate el papel de la provincia y también con que los gobernadores en el presente están pensando en cómo posicionarse para discutir políticas actuales, ¿no? Entonces, el hecho de rescatar la figura de Bustos, es decir, bueno, Córdoba tuvo un gobernador constitucional, Córdoba tuvo un gobernador que propuso un proyecto diferente, que si bien fracasó, pero fue un proyecto diferente, ¿se entiende? Entonces, volviendo a esta idea de cuáles son los vínculos entre la historia, la política y la historia es el espacio para la construcción de las diferentes visiones, pero una construcción que no es caprichosa. Nos basamos en fuentes, nos basamos en documentos, ¿no es cierto? Porque si no diríamos, bueno, la historia es literatura, es un mero relato, yo puedo decir cualquier cosa, puedo escribir sobre que Pancho Villa era argentino y no mexicano, ¿se entienden? O sea, tiene que haber un trabajo con los documentos, ¿no? Y eso es clave, digamos, para los historiadores. Lo que pasa es que también tenemos que ser críticos con esos documentos que estamos trabajando, porque, por ejemplo, en el caso de la escritura de la historia, en la que escribe San Martín, él hace una selección documental. Y en ese primer relato fundante de la historia de San Martín, hay cuestiones que no se analizan y que ya se perdieron para siempre, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque Mitre hereda
el archivo de San Martín a través de su hija y de su yerno, ¿no es cierto? Y dicho por el mismo Mitre en esta historia de San Martín, ¿no es cierto?, escrita en 1887. Yo tengo escaneado el prólogo de ese libro viejísimo que pude acceder a él desde la Biblioteca Mayor, si quieren puedo compartirlo a quien le interesa, pero justamente en ese prólogo él dice, bueno, yo hice una tarea que tiene que ver con el cuidado de la memoria del general. Fíjense ustedes, ordené sus papeles, ¿no? Pensando en cómo él iba a ser visto por la posteridad. Fíjense esa tarea clave de los historiadores. ¿Qué se guarda, qué se cuenta, qué no se cuenta, ¿no es cierto? Con el avance de la profesión, justamente, lo que más se insiste, y yo soy profesora de historia, eso lo vemos con nuestros alumnos, decimos, no hay documentos que se ocultan, unos sí u otros no, sino que nosotros tenemos que escribir nuestras historias dando cuenta de todas esas fuentes, de todos esos documentos, y no solo buscar los documentos que vayan en línea con lo que yo pienso. Porque si no, digamos, esa es una historia sesgada, ¿no es cierto? Y no una historia fundada. Esa es una diferencia clave, ¿no? Toda historia se hace desde un determinado lugar, desde una interpretación, ¿no es cierto? Pero lo importante en que en esas notas que existen a los pies de página, en esas referencias, que nosotros podamos democratizar esa información y decimos, bueno, yo digo esto porque me baso en tal documento. Entonces le doy la posibilidad de que quien lo está leyendo vaya a ese documento y diga, no, yo lo interpreto de manera diferente a como lo hizo este historiador. Yo acá creo que hay otras posibilidades de interpretación. ¿Se entiende? Pero nosotros estamos diciendo cuáles son los documentos en los que nos vamos a basar, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que la historia de Mitre no sea válida? No, yo lo que estoy haciendo es compartiendo con ustedes cuál fue esta construcción de esta imagen de San Martín, ¿no es cierto? Porque, visto por otros historiadores, ¿cuál habría sido el problema de decir que San Martín no quiso tomar partido por Buenos Aires en la organización del país? ¿Cuál hubiera sido el problema? ¿Cuál hubiera sido el problema de problematizar por qué le donó el sable a Juan Manuel de Rosas? ¿Se entiende? Entonces, esas sí son miradas sesgadas y son visiones sesgadas. Y bueno, con el avance de la historia como ciencia, esas perspectivas se han ido superando. Pero la historia construida por Mitre, la historia de San Martín construida por Mitre, es una historia exitosa. ¿Por qué es exitosa? Porque es la que se ha transmitido a través de los medios escolares. Y también, digamos, tenemos que pensar en los diferentes niveles donde se está discutiendo la historia. Imagínense, si a un niño pequeño le decimos, ay, bueno, pero San Martín, ¿era héroe o no era héroe? ¿Tenía todas esas virtudes o no las tenía? En un momento en que tenemos que construir y consolidar una identidad nacional. Pero también tiene que ver con cómo nosotros concebimos la historia. Es malo, digamos, que un héroe o el padre de la patria haya dudado, que haya tenido sus sentimientos, que haya tenido sus contradicciones. O sea, es malo para una concepción de la historia monumental, que piensa la historia como la historia de los prohombres, de las estatuas, como de seres casi sobrenaturales. Es bueno si nosotros queremos acercar la historia al común de los mortales, y podemos decir, bueno, justamente quienes construyeron la historia en ese momento, quienes, como en el caso de San Martín, ocuparon un lugar clave, y bueno, es difícil pensar de que no había contradicciones, que no había conflictos, que no había sufrimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son bienvenidas estas perspectivas que puedan revisar y pueden humanizar a estos héroes, ¿no? A estos padres de la patria. Y quiero retomar acá lo del año sanmartiniano, porque justamente en el año sanmartiniano muchos espacios públicos van a tomar el nombre de San Martín, ¿no es cierto? Fíjense cómo ya habían pasado 100 años de su muerte y se sigue reforzando la identidad nacional a través de la figura de este protagonista clave. ¿Por qué se cambian los nombres de los lugares? ¿Por qué hay lugares? ¿Por qué hay tantas plazas de los pueblos? Por ejemplo, yo soy originario de Ucacha y la plaza de mi pueblo se llama San Martín, como la mayoría de las plazas. La plaza principal de Córdoba se llama San Martín. ¿Por qué es importante? Fíjense, se continúa todo el tiempo reforzando esa identidad, haciendo este pacto con la historia, con la memoria, porque se están incluyendo nuevas generaciones, porque es necesario, digamos,
seguir construyendo esta identidad, ¿no es cierto? Y en el año sanmartiniano pasa eso, muchos lugares van a ser renombrados, como lo que decía Cristian al comienzo de la charla, ¿no es cierto? Van a ser renombrados y también fíjense que la figura de San Martín no va a estar libre de disputas, ¿no? Ayer pensando en esta charla, me acordaba que una vez un profesor nos decía de los cambios de nombre del Teatro San Martín de Córdoba, ¿no? Ese Teatro San Martín antes se llamaba Rivera-Indarte, ¿no? ¿Y quién fue Rivera-Indarte? Rivera-Indarte fue un opositor a Rosas, ¿no? Rivera-Indarte, digamos, fue un escritor que, como muchos, en la época, digamos, fíjense que los escritores destacados, los de la generación romántica, todos eran opositores a Rosas, ¿no es cierto? Estaba la discusión si lo europeo, si lo nacional, ¿no es cierto? Y bueno, Rivera Indarte era un opositor a Rosas que murió muy joven en Brasil, ¿no es cierto? Y fíjense que cuando se inaugura el Teatro San Martín, el que llaman todos, a mí me sale naturalmente decirle de San Martín en 1891, toma el nombre de Rivera Indarte. Fíjense, como un homenaje a este opositor de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y él escribió, Rivera Indarte, escribió un libro, que acá tomé el nombre para no equivocarme, que se llama Tablas de Sangre. Dice, es acción santa matar a Rosas. Como que estaba justificado, que era una buena acción matar a Rosas. Y ese es un libro de un carácter panfletario, digamos, que él lo escribe en 1843, en una época en que Rosas todavía no había sido derrocado, porque fíjense que en nuestra historia nacional es común decir la caída de tal gobierno, como fuera que uno se tropieza o pisa mal en una vereda, ¿no? Entonces se dice la caída de Irigoyen, la caída de Perón, la caída de Ilia, ¿no es cierto? No, tenemos que resignificar esas palabras, son derrocamientos, hay intenciones, ¿no es cierto? Hay actores, hay protagonistas que están queriendo torcer el rumbo de la política nacional. Y fíjense, él escribe este libro que se llama Tablas de Sangre, es acción santa matar a Rosas. Y quien escribe ese libro va a ser recordado en Córdoba con el nombre al principal teatro que tiene la provincia. Un teatro, digamos, que fue construido por Tamburini, por quien hizo la Casa Rosada, por quien hizo el Teatro de Colón, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿por qué traigo a colación el nombre de ese teatro? Porque nos permite ejemplificar, digamos, lo que pasó con Leones, los cambios de nombres, ¿no es cierto? O lo que pasó en distintos lugares. Ese teatro, Rivera Indarte, durante el año sanmartiniano, en 1950, pasa renombrado como Teatro San Martín. Y el nombre va a ir cambiando en función de los vaivenes políticos. Cuando lo derrocan a Perón en 1955, los gobiernos que asumen al poquito tiempo, una de las tareas que hacen es renombrar el teatro. Y uno dice, ¿es tan importante que le cambie el nombre al teatro? Y sí, porque lo simbólico es importante, porque lo ideológico es importante, porque le pone el sello a las luchas políticas, ¿no? Entonces el teatro vuelve a llamarse de nuevo Rivera Indarte. En el año 73, cuando vuelve a gobernar el peronismo, le vuelve a cambiar el nombre y el teatro ya se llama San Martín desde ese momento. Y también los nombres quedan en la memoria de las personas, ¿no? Algunos dicen, yo me acuerdo cuando se llamaba Rivera Indarte, o para otros es el Teatro San Martín, ¿no? Entonces se entiende cómo, digamos, la historia, y aquí quisiera volver al comienzo, cómo la historia ocupa un lugar clave en los procesos de construcción de las naciones, de construcción de las identidades, que la historia no es neutra, que es un espacio de disputa y que esta vinculación, digamos, de la historia con la política existió desde el comienzo. Y en la figura que nos ocupa en esta charla, digamos, en la figura de San Martín, fue ungido como el héroe de la nación, el héroe máximo, el padre de la patria, por una generación que buscaba legitimarse, ¿no? San Martín no fue importante, claro que fue importante, fue una persona de mucho valor, tuvo muchas virtudes, pero también fue una persona que se exilió en un momento del país, que se va del país, digamos, en un momento en que estaban las disputas internas y que la discusión era si gobierno unitario, si gobierno federal, ¿no es cierto? Y en esa disputa él le va a donar el sable a Rosas. Entonces, la historia argentina, escrita por Mitre, esas cuestiones no las cuenta porque iban en otra línea respecto a cómo se pensaba la organización del país. Bueno, no sé qué les parece, yo
dejaría acá para que nos quede tiempo para el intercambio, para que no ser solo yo la que esté hablando, y si les ha quedado alguna duda de lo que he dicho, bueno, sí, gracias por escuchar. Sí. En esa línea, Marta, Ana Clara. ¿Qué tal, Ana Clara? En esa línea, siguiendo lo que vos decís, no sé dónde es que Mitre habla sobre cuando San Martín le entrega el sable a Rosa. Creo que Mitre dice algo más o menos así, que es mejor que cuando algunos militares lleguen a viejos se exilien porque hacen macanas. Dice una Algo cosa así. así. Claro. Dice Sí, algo sí, así. sí. Sí, es notorio en los pueblos del interior, como acá en Ucata, vos sabés que en 1950 se inaugura el monumento al general San Martín y se le siguen, hasta el día de hoy se le siguen rindiendo tributos con placas y ofrendas florales a ese monumento del general San Martín. A la escuela, la última escuela en inaugurarse, se le coloca el nombre de Escuela San Martín y el único secundario que funcionó fue el Instituto Secundario Libertador General San Martín, que se funda unos años después del centenario de 1950. Se funda unos años después, lleva el nombre de General San Martín. Pero siguiendo con las políticas de la historia y cómo la historia conmemora, a mí siempre me llamó la atención el caso de acá de Ucata, que me llama poderosamente la atención que la gente no registre estas cosas, que es por qué tenemos una escuela nacional que siempre funcionó, siempre se llamó Escuela Nacional, y que durante el gobierno militar de la NUCE, se le otorga un nombre, pasa a llamarse Escuela Comandante de Marina Martín Garrico. Y bueno, ¿quién es este comandante de Marina Martín Garrico? Bueno, nunca nadie jamás se le ocurrió investigar. Hasta incluso cuando la escuela cumplió los 100 años, invitaron los descendientes. Este comandante de Marina era un comandante de Marina del general Roca en la campaña del desierto, que navegaba en vaporetos en el río Colorado, disparando las tolderías. O sea, y una escuela tiene el nombre de ese hombre. O sea, son las grandes contradicciones que nosotros tenemos y nadie entiende estas cosas. Que la historia no es neutra, que la historia muchas veces es la sirvienta de la política y que tiene una relación carnal la historia con la política y que nadie muchas veces entiende estas cosas y no las ven. Solamente un poco los historiadores somos los que estamos siempre hincando para que la gente entienda estas cuestiones, ¿no? Y yo lo veo desde el pueblo, Marta, y vos entendés perfectamente. Te quiero decir de que yo también estoy renegando desde acá de Ucata para tratar de sacarles desde la memoria a la gente lo que se ha construido a través de acá, desde los actos, desde este mito de que es el 28 de noviembre de Ucacha, que es totalmente falso, este mito de el aniversario de la fundación, que Ucacha nunca fue fundada, y porque creen que pasó el primer tren, es el hecho fundacional. Bueno, es como vos dijiste, ¿no? La historia como conmemoración hace una memoria y es a través de los actos del sistema educativo y a través, en este caso del pueblo, es a través de los actos, ¿no? Cómo el acto va generando memoria y esa memoria va generando un hecho que nunca existió. Claro, sí, sí. Sí, sí, me parece muy bien que se ejemplifique desde los distintos lugares, ¿no? Porque sería difícil decir, bueno, no es el 28 de noviembre porque ya está, porque el pueblo no solo el REN, ¿qué pasaba había habitantes originarios o no? Me parece que lo que podemos hacer con esas fechas que ya existen, establecidas, es problematizarlas, ¿no? Porque también es desestructurante para quien vive en el pueblo decir, bueno, no, eso no pasó, no existió, ¿no? Es como que nos quedamos sin un mito de los orígenes, ¿no? Es lo que pasó cuando fue el bicentenario de la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, que se los convoca el gobierno de la época convoca en ese momento a historiadores profesionales. Entonces, ahí los historiadores profesionales dicen, no, pero el 25 de mayo es solo un acontecimiento más, no es el origen.
Entonces, imagínense ahí, el poder político no puede poner en duda ese comienzo del país, ese mito de los orígenes, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos toda una tarea para hacer, me parece que los historiadores, las historiadoras tenemos esa tarea desde los museos, me parece que desde los distintos lugares es problematizar, porque no, es como que ¿dónde queda el pensamiento crítico? Si no lo tomamos todo como dado, ¿no? Sí, es toda una tarea. Y otra cosa que quería remarcar, que es que el revisionismo, al frente del Levene, al frente del revisionismo, al frente de la Junta y después al frente de la Academia, que Levene, cuando escribe este proyecto de hacer un panteón, no al estilo de Mitre, sino un panteón de material, que quiso hacer un panteón de un edificio, que me asombra que el revisionismo nunca criticó esto de crear mitos de los hombres y llevarlos al nivel de héroes y de próceres. Nunca el revisionismo revisó esto. Siguió mitificando a San Martín y siguió mitificando a Belgrano y lo siguió mitificando a estos hombres de Mayo, sobre todo los hombres de Mayo y los hombres de 1816. Los siguió mitificando, nunca los revisó. El revisionismo nunca revisó todo eso. Revisó, sí, los hombres del interior, pero los hombres del panteón mitrista nunca los tocó. Claro, sí. Sí, me parece que es querer pertenecer, ¿no? Porque si no, se hubiera pensado como atacar, digamos, las bases de la nacionalidad, ¿no? Me parece. Y también porque muchos de los historiadores revisionistas por ahí también tenían un origen oligárquico, ¿no? Seguía siendo una discusión entre las élites también en muchos casos, ¿no? Sí, sí. Salvo Ravignani, que bueno, que tenía origen italiano, pero los demás sí, casi que sí. Bueno, ese era mi aporte. Gracias, muchas gracias. Queremos invitarles, aprovechar en esta ronda de preguntas, recordarles una vez más y pedirles si pueden encender sus cámaras, nos gustaría mucho. De paso, estamos tomando capturas, así que consíguenlo una foto, ¿sí? Típica foto de cierre en este contexto tan particular de pandemia que estamos atravesando. Como decíamos al comienzo, nos alegra mucho la posibilidad de estar en contacto con personas de diferentes lugares, no solamente de Leones, sino también de Córdoba Capital, de Ucacha, como Ana, que recién habló, en Villa María también hay personas, de Marcos Juárez, si me pueden decir otras localidades también, aprovechamos. Así que es el momento en que ustedes pueden activar el micrófono para hacer preguntas, para intercambiar comentarios, por ahí no es una pregunta, solamente un comentario. Y si no pueden usar el chat, si no pueden activar las cámaras o los micrófonos, yo voy a aprovechar para leer, Marta, una consulta de Gastón, que no sé si la viste en el chat, pero él pregunta si los documentos que usó Mitre todavía existen. Bueno, sí, esos documentos que usó Mitre primero estuvieron, digamos, en su archivo personal y bueno, y después ahora forman parte de la biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, ¿no? Con sede en Buenos Aires. Sí. Bueno, leo un comentario de Federico desde Villa María, a través del chat se está comunicando, le gusta la charla, dice muy buena charla, felicitaciones, muy amena, útil tanto para profesionales, aficionado público en general. Nos consulta si está disponible o si va a estar disponible esta charla, le decimos que sí, que todas las charlas de este ciclo Al Calor de la Historia son grabadas, en este momento estamos grabando esta charla, y después las vamos a subir y las vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. En particular van a quedar grabadas o guardadas, mejor dicho, en nuestro canal de YouTube. Aprovecho para invitarles a que nos sigan a través de Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar a través de Museo Muli, usando esas palabras claves. Muli se escribe M-U-H-L-I y latina. Así que bueno, para nosotros también es una oportunidad de seguir construyendo comunidad para el museo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pueden, incluso en el margen inferior izquierdo hay una manito, en caso de que seamos muchos que querramos hablar al mismo tiempo, podemos usar esa manito. Si no, abrimos a que alguien se anime y pregunte. Gente, yo más que pregunta, quiero hacer un pequeño aporte a lo brindado por Marta, y es que esta
utilización de la historia con respecto al año sanmartiniano se trasladó justamente a una de las ciencias auxiliares, que es la numismática. Yo hablo de esto con conocimiento de causa, porque soy numismático, y en el año 1950 todas las monedas de todas las denominaciones salieron con la leyenda 1950, año del Libertador San Martín. Un pequeño aporte, pero que también no solamente la historia está al servicio de la política y viceversa, sino que también otras ciencias como la numismática. Claro, seguro, sí, muy interesante porque en ese año sanmartiniano, bueno, se acuñan medallas para Mitre, por ejemplo, como decíamos, como historiador de la nación, y también se acuña una medalla para un marino que se llamó Lafón, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿cómo no se va a acuñar esta medalla si este marino es el que cuenta que lo entrevistó a San Martín y que ahí San Martín le contó lo que pasó en Guayaquil? Entonces, fíjense, es una pieza clave para la visión sanmartiniana de Mitre, porque ahí Lafón cuenta qué pasó en Guayaquil y cuenta esta visión de la que se hace eco Mitre, que San Martín cuenta que Bolívar era muy ambicioso, que esto, que aquello. Entonces, bueno, le acuñan esa medalla a este marino que se llamó Lafón, que es un marino francés que participó, digamos, en las fuerzas militares peruanas, ahí después se contacta con San Martín en el exilio. Entonces, es muy interesante lo que vos decís de la numismática, porque fueron varias disciplinas las que confluyeron en este año sanmartiniano. Y el hecho de acuñar una medalla se considera un honor, digamos, es un halago, así como se piensa, por ejemplo, en qué figuras colocar en los billetes, en las monedas, ¿no es cierto? Bueno, así es otra forma de guiar una política de la historia y de la memoria. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿O un comentario? ¿No? Bueno. No, yo solamente, Sí. Ana Clara de vuelta. No, solamente destacar de que también con Levene, el presidente Justo, que era muy amigo de Levene, le había encargado Justo a Levene de que se encargara de rectificar a San Martín rectificarlo como líder, como padre de la patria y elevarlo a la dignidad de prócer sagrado. Más o menos esas son las palabras que usa Goebbels. Y que también se creó por el Ministerio de Justicia, se creó una comisión con gente de la Academia Nacional, de la Academia Nacional de la Historia, justo en ese periodo también, para hacer para que definieran cuáles eran las versiones verdaderas de la bandera y las versiones verdaderas del himno. O sea, que la academia funcionaba como, digamos, era como una custodia del imaginario histórico de la nación. Vendría a legitimar como legitimadora oficial y como custodia del imaginario de la nación, ¿no? Esto es muy importante porque también se estaba dando en ese año, ¿no? La academia como la constructora de la historia oficial, no solamente de historia, sino del imaginario, de los símbolos, de esos símbolos construidos por Mitre, ¿no? No Claro, solamente de una historia, sino de los símbolos. claro, como Que no, guardianes de la memoria, ¿no? O claro, sea, las academias cumplen la función de ser guardianes de la memoria. exactamente. Bien. No solamente de esa historia narrada que estuvimos hablando, sino de los símbolos que también los inventa Mitre, muchos de esos símbolos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Quiero Gracias. aprovechar, perdón, ¿sí? No sé si alguien más quería hablar. ¿No?
Bueno, quiero aprovechar para seguir leyendo algunos mensajes en el chat, en este caso de Gabriela Brioni, que saluda, agradece y dice que le gusta mucho la historia. Nos escribe desde Las Rosas. Entiendo que es Las Rosas Santa Fe, Gabriela. No sé si nos está escuchando. Hola, sí, de Las Rosas de Santa Fe. Buenas noches. Bien. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Bueno, Constanza, excelente charla, muy clara e interesante. Saludos de Córdoba Capital, de una futura maestra. Bueno, muchas gracias, Constanza, por estar hoy acá, nos alegra. Yo quería retomar, Marta, un poco lo que vos comentabas al comienzo acerca de lo que significan las conmemoraciones y un poco también lo que decía Ana, que a veces uno anda por las diferentes calles, visita diferentes espacios públicos, se sienta en una plaza, mira un monumento y por ahí uno no entiende qué significado o por ahí conoce, que en este caso de San Martín es conocido por todos y por todas, pero no, por ahí desconoce por qué ese lugar o ese monumento lleva ese nombre. Y en el caso de Leones, nosotros recién hablábamos del año sanmartiniano de 1950, vos hiciste una minuciosa explicación de cómo se fue construyendo ese concepto de libertador, esa idea de héroe, pero hay lugares en la memoria, o mejor dicho, hay lugares de memoria, hay lugares en el espacio público de Leones, que llevan el nombre de San Martín a partir de otra etapa. Y uno de ellos, por ejemplo, es una escuela secundaria que hoy se llama IPETIM, pero que en su momento se llamó ENET, que lleva el nombre de Libertador General San Martín, pero desde 1978. Y por otro lado tenemos el tema de que en Leones existía una plazoleta llamada San Martín al lado de la municipalidad, que luego en la década del 60 se reconvirtió en un nuevo espacio público, que hoy es la Plaza de la Madre. Y allí había un busto, el busto, si no me equivoco, y le pregunto a las y los leoneses que me corrijan, pero creo que es el único busto que hay de San Martín en este momento, y que en ese año también, en la década del 70, se traslada junto a la iglesia, digamos, en la Plaza 25 de Mayo. ¿Qué pasó? Digamos, ¿por qué? Porque entendemos que en el año 78 hay otra conmemoración, que no tiene que ver con el fallecimiento, sino creo que con el nacimiento. No sé si querés aprovechar, Marta, para comentarnos un poco qué pasa en esa década. Bueno, justamente en 1978, ¿no es cierto? Hacemos un poquito de memoria, la última dictadura cívico-militar que empieza el 24 de marzo de 1976 y termina con la asunción de Alfonsín después en el 83. Justamente en el año 78 se recuerda el bicentenario de su nacimiento. Y también ahí se ven los vínculos entre la historia y la política, ¿no? Y ahí también nos ayuda a problematizar esta idea de que la política estuvo presente siempre en la historia argentina, que los gobiernos militares que decían que había que terminar con la política, en realidad ellos también tenían planes políticos. Si pensamos a la política, digamos, como las líneas directrices de cada uno de los gobiernos, como las ideas de los gobiernos. Entonces, en esa época, digamos, de los militares, de la Junta, quien gobernaba el país era Videla, ¿no? Jorge Rafael Videla, ¿no? Entonces, en 1978, en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es como la más amplia, digamos, vieron que todo lo más importante siempre pasa en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, en esa Feria del Libro va a estar dedicada a San Martín, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Videla necesita legitimarse y necesita fortalecer su figura. Si bien la prensa planteaba, digamos, que la dictadura había surgido con consenso, que era para superar la violencia, digamos, pero los militares necesitaban todo el tiempo recrear esta legitimidad. Y la figura de San Martín, digamos, era clave en ese sentido, porque ellos, así como Perón en su momento decía que San Martín había sido también un conductor, faltaba que dijera que había sido el primer peronista, en ese momento Videla se consideraba un heredero de San Martín. Entonces, cuando le preguntaban qué leía en una entrevista en la Feria del Libro de Buenos Aires, él dice, todo lo que tenga que ver con la vida de San Martín. Mis libros de cabecera son todos los que tienen que ver con la vida de San Martín. Entonces, en ese contexto se explica, digamos, esto
que vos decís que se le haya puesto el nombre de San Martín, digamos, que se haya rescatado la figura de San Martín. Con la vuelta a la democracia hay toda otra resignificación de la figura de San Martín, porque justamente cuando se juzgan los militares en el juicio de las juntas, se va a plantear, digamos, que el verdadero ejército es el que siguió el ejemplo de San Martín y no de los militares de la dictadura, ¿no? Entonces, fíjense, digamos, cómo ahí, en el año 78, hay toda una... ¿Perdón? Sí, Marta, yo lo que llegar es que a lo que vos dijiste que había que legitimar esa dictadura, aprovecharon el bicentenario del nacimiento de San Martín en 1778. Uh-huh. Claro, el 25 de febrero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, durante todo ese año se lo va a estar recordando a San Martín, y bueno, y se va a hacer una determinada lectura de San Martín. Va a ser el San Martín como estratega militar, el San Martín por fuera de las ideas políticas, la cuestión de la visión de los militares como no participando en política, ¿no es cierto? Pero en realidad, como decía hace un rato, todos los gobiernos tienen líneas políticas, ¿no? Y en ese momento lo que estaba en discusión es quién era o no argentino. Entonces, los verdaderos argentinos son los que podían considerarse herederos de San Martín. Y ahí recuerden ustedes este término de subversión, digamos, ¿no? De subvertir un orden que se considera natural. Y ese orden natural era el orden fundado en una determinada manera de concebir la nación, fundado en la religión católica, ¿no es cierto? Esos pilares de tradición, familia y propiedad, ¿no? Entonces, por eso ahí San Martín va a ocupar un lugar clave, un lugar importante, ¿no? Y se entiende que, por ejemplo, desde la escuela primaria, es difícil problematizar estas figuras con los niños tan pequeños, pero ya desde la escuela secundaria se puede problematizar. Me parece que en ese sentido la escuela ocupa un lugar clave para problematizar y decir, bueno, tal lugar en un pueblo lleva este nombre, ¿por qué? Ustedes saben por qué, y también participar a través de registros fotográficos, en revistas a familiares, no sé, me parece que hay muchísimos recursos muy interesantes, ¿no? Sí, Marco Félix del Muli. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Dos cosas. La primera es que aprovecho para el jueves que viene a invitarlos a la charla que sigue, que es sobre el grito de Alcorta y el modelo agroexportador, con Ariel Lencina, a la misma hora. Y tomo esa parte para hacer una pregunta. Marta, vos nombrabas, cuando hablabas del modelo agroexportador, decías que se discutía ahí este hecho de mirar como Europa el modelo, que terminó moldeando de alguna manera la constitución de nuestra sociedad. Y la consulta es, esta parte, digamos que si bien es historia, específicamente de la historia económica, influye, tiene que ver, está tan intrínsecamente relacionada con la memoria de la sociedad. Sí, yo creo que sí, porque fíjense, cuando nosotros escuchamos decir, bueno, a la Argentina la hizo el campo, ¿no es cierto? Justamente, nosotros cuando estamos pensando desde Córdoba, una provincia que es clave dentro de ese modelo agroexportador, si bien no es lo mismo pensar en la Argentina agroexportadora de fines del siglo XIX, porque en el medio hubo todo un proceso de industrialización desde la década del 30 en adelante, la sustitución de importaciones, después el peronismo, pero bueno, me parece muy interesante el tema que ustedes van a discutir después, el grito de Alcorta, porque justamente no hay una única manera de concebir o de mirar el campo, ¿no? Pero me parece que pensar a la Argentina conectada con Europa es uno de los pilares de la manera en que se concibe la Argentina, ¿no? Cuando se dice, bueno, una Argentina abierta al mundo, una Argentina conectada con el mundo, ¿no es cierto? Y a la vez una Argentina que vuelve a las raíces, me parece que sí, que tiene que ver con esa mirada de un país agrícola ganadero. Me parece que por ese lado se puede discutir.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta. Voy a aprovechar para comentarles que uno de nuestros compañeros, Marcos Ongini, que está a cargo del área de investigación del MULI, ha tenido problemas para ingresar hoy, pero estoy en contacto con él a través del WhatsApp y te envío una pregunta, Marta, porque es profesor de historia y lamentablemente no puede estar acompañándonos, pero sé que está entusiasmado en acercarte esta pregunta. Te la leo, espero leerla bien. Dice, teniendo en cuenta lo que dice Pilar Calveiro sobre la repetición de un mismo relato sin variación, puede representar una derrota de la memoria y de la proyección de futuro. ¿Qué ha sucedido en el caso de San Martín? ¿Por qué se ha despolitizado su vida y acciones? ¿Por qué aún conviene que se lo vea desde el bronce como impoluto, digamos, al menos desde los sectores de poder? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que despolitizar a los héroes tiene que ver con sostener un determinado orden que se considera natural. Cuando decimos natural, que se está planteando que surgió casi de manera espontánea, como que no hace falta explicarlo, como que cuando decimos de un orden natural, o sea, hubo un libro en el año 74 que se llamó justamente El orden natural, y que hacía referencia a que ese orden natural, el autor es Carlos Sacheri, ¿no es cierto?, que va a ser asesinado después por la guerrilla. Carlos Sacheri decía justamente que había un orden natural. Ese orden natural era el de la Argentina agrícola ganadera, el de una sociedad católica, el de una sociedad que respetaba las jerarquías y los valores. Y dentro de esa visión de Sacheri, existía una historia que legitimaba todo ese proceso, que era la historia de Mirth, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, desde ese lugar me parece que se entiende la despolitización de los héroes, porque si los héroes forman parte de un orden natural, los héroes no necesitan ser discutidos. Y hay una propiedad establecida de una vez y para siempre sobre esa historia, sobre esos personajes, ¿no? Pero justamente cuando se amplía la participación política, digamos, y cuando es derrocado el primer gobierno constitucional, y bueno, ahí ya hay otros actores en juego, hay otra gente que había participado de su sufragio universal, hay una participación ampliada, y bueno, hemos visto que después de cada dictadura, y bueno, se vuelve al ruedo de las disputas políticas, y las interpretaciones de la historia forman parte de esta vuelta al ruedo de las disputas políticas, ¿no? Entonces, yo no creo que podamos decir que se haya logrado despolitizar a San Martín del todo. Me parece que San Martín estuvo presente en todas las épocas, formando parte de esas disputas, ¿no? El peronismo también lo disputa a San Martín, también los sectores de izquierda lo disputan a San Martín. De hecho, había agrupaciones, digamos, de la izquierda que sus comandos tenían el nombre de San Martín. A los sectores que hablan de un orden natural no les gusta ver la imagen de San Martín junto a la del Che Guevara, ¿no? A los sectores de una historia mitrista no les gusta verlo a San Martín al lado de Rosas, ¿no? Entonces yo creo que esa despolitización no se logró, ¿cierto? Como tampoco se logra pensar que existe un orden fundado de una vez y para siempre, ¿no? Porque hay nuevas generaciones que van a discutir ese orden y porque los modelos de país están siempre en discusión y están siempre en disputa, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, contar cómo se construyó la imagen de San Martín y contarla a través de una investigación histórica que yo he hecho. O sea, a mí no me interesa decir, bueno, ¿por qué es así? Porque no, yo he investigado y he justamente analizado las diferentes publicaciones, o sea, he hecho una reconstrucción histórica de ese proceso. Entonces me parece que en ese sentido, ¿qué intento aportar yo como investigación? Intento decir, bueno, la historia se ha construido de una determinada manera, ¿no? Y desnudar ese proceso para ver de qué otra manera puede ser escrita. Marta, Ana Clara de vuelta. A mí me ha pasado algo muy parecido con Belgrano. Nosotros aquí en el pueblo tenemos un proyecto que lo vamos a hacer ahora, que es hacer una charlita sobre Belgrano en el marco del año belgraniano. Y cuando yo me puse a escribir sobre Belgrano y leí las últimas publicaciones que se hicieron sobre Belgrano, se lo sigue reconstruyendo a Belgrano
como desde el lugar de Belgrano como prócer y el héroe. Por ejemplo, te digo los títulos de Balmaceda o de, por ejemplo, de Marco, como Belgrano, el gran patriota, Belgrano, el constructor de la nación. Un libro que me llamó la atención de Alperindongui, que lo escribió unos meses antes de morir, que se llama Belgrano, un póster para nuestro tiempo, algo así es el título. Alperindongui es muy llamativo en ese libro, porque es como que Alperindongui lo desmitifica a Belgrano, lo rehumaniza a Belgrano en ese libro, a contrapelo de todos estos historiadores, y lo nombro a Domina, de ahí de Córdoba, que escribe Belgrano Corazón Abierto, que todos hablan de Belgrano, pero siempre construyéndolo, siempre nombrándolo como al Belgrano el prócer, el héroe, pero nunca hablando de Belgrano el economista, Belgrano el educador, nunca, siempre destacando las cualidades mitistas, o sea, las cualidades castrenses, siempre las cualidades heroicas, siempre las cualidades que Mitre destacó. Es como que yo veo que los historiadores todavía no se pueden despegar de las cualidades mitistas cuando tienen que escribir de los padres de la patria. Yo veo que la pluma de los historiadores le cuesta horrores despegarse de las cualidades mitistas al momento de escribir de San Martín y de Mitre, de San Martín y de Belgrano. Cuesta horrores. Yo destaco el trabajo de Alperindongui, porque Alperindongui dice, ¿cómo puede ser que Belgrano, no siendo militar, perdió la mayoría de las batallas, ganó 2 nada más, que por suerte lo premiaron, dice Alperindongui, en realidad él era abogado y era economista. ¿Cómo puede ser que todavía sigue siendo un modelo? Bueno, y empieza todo a hacer todo un desarrollo. Lo que pasa, dice Alperindongui, lo que pasa es que el fuerte de Belgrano estaba en otro lado. Entonces dice, bueno, sí, Belgrano es un modelo para nuestro tiempo, por esto y por aquello, pero no porque era un soldado, y no porque era un gran militar, porque no eran esas sus cualidades, dice Alperindongui. Me parece muy bueno el texto. Y en ese lugar me parece que pasa lo mismo con Mitre, con San Martín. San Martín siempre cuando se lo escribe, nunca se lo puede humanizar a San Martín. Siempre la pluma de que los historiadores es mitificándolo. Me parece que nos cuesta muchísimo a nosotros los historiadores rehumanizar nuestros padres de nuestro panteón nacional. Nos cuesta muchísimo rehumanizarlos y ponerlos en los contextos, ejemplos familiares. Yo cuando investigué sobre Belgrano, nunca supe que había tenido 2 hijos, nunca supe que tenía su hermana, nunca supe que tenía un hermano sacerdote que lo acompañó a morir, nunca supe cómo había muerto. Pero Belgrano es casi todo de la vida, por ejemplo. Pero me parece que pasa mucho esto con San Martín y con Belgrano. Y sobre todo pasa esto con San Martín, que siempre es la dupla que la comparamos, que lo hizo Mitre esto, de compararlos constantemente. El Belgrano como el segundón de San Martín, es el segundón como el que resigna su carrera política y por amor a la patria toma las armas y se sacrifica, es ese héroe mártir para la Argentina, que es como ese segundón y el héroe mártir, pero no el héroe victorioso como fue San Martín. Claro. Me parece que esa dupla en la Argentina sigue estando en el pensamiento historiográfico y en la memoria, sigue estando todavía, y los profesores juegan mucho todavía con esa dupla San Martín-Belgrano. Claro, y bueno, lo que pasa es que es difícil también, uno como docente que ha sido formado de esa manera, es todo un desafío, digamos, de cómo problematizarlo, ¿no? Porque hay también como un mandato, ¿no? Parece. Pero me parece también que estoy pensando en los alumnos, alumnas, me parece también que las nuevas generaciones
pueden asumir esos desafíos, ¿no? Lo que pasa que también, lo digo como madre de un hijo adolescente, ¿no? Uno piensa, bueno, las nuevas generaciones y por ahí hay que esperar a que hay otros intereses vitales, ¿no? Pero me parece que se puede discutir, me parece que se puede problematizar, ¿no? Y sobre todo trabajar con esta idea que no es malo que se cuestione, que se problematice, ¿no? Mira, te cuento, Marta, el proyecto que tenemos acá en Upacha con Franco. El proyecto que tenemos es dar una charla integrando a los chicos de tercer año que ven Historia Argentina, integrando a los chicos de los 3 secundarios y problematizando la figura de Belgrano. Franco va a hablar de un Belgrano como economista, que es una figura de Belgrano que no se trata, más allá de que Charamonte la ha tratado un poco, pero contextualizando a un Belgrano como un hombre, un abogado que como secretario del consulado ejerció como economista, y ver las ideas económicas que tenía y comparándolo con Moreno y Vieites, y verle esa faceta y problematizarles a los chicos y sacarles esa idea de Belgrano como arriba del caballo y ponérselo a un Belgrano en un escritorio y problematizar la figura de Belgrano con los chicos de secundaria y con el público en general. Que hagan una es interesante, disculpen, es interesante quedarnos, me parece, con esta idea de problematizar, ¿no? Que creo, Marta, vos insististe a lo largo de la charla, y que Ana ahora, bueno, lo está ejemplificando con un caso en Ucacha, porque, bueno, hay docentes ahora en este momento presentes. No sé si hay algunos estudiantes, porque invitamos especialmente a estudiantes de la escuela que lleva el nombre de San Martín para esta charla, pero es interesante, me parece, quedarnos con esa idea. Sí, a mí me parece interesante, me parece muy interesante, sí, sí, sí. Para aportar. Aprovecho para leer comentarios de Gastón, que no sé si sigue o si ya se tuvo que retirar. Te quiero leer, Marta, lo que dejó dicho. Muchas gracias por dejarme participar, más que interesante la propuesta. Felicitaciones para la expositora y espero que podamos vernos los próximos encuentros, así que está invitado. Desde Leones, Alejandra Gallo, Marta, un gusto conocerla y escucharla. Saludos cordiales, que estás ahí, Ale, presente aún. Muchas gracias. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, aprovecho o algún otro comentario para docentes o personas de Leones que quieran aprovechar este momento. No sé, Marta, si vos querés hacer alguna otra observación más, si no, para ir cerrando la charla. Bueno, yo digo que me parece que por ahí puede ser importante si ustedes pueden sumar al sitio del museo algunas publicaciones que tengan que ver con este tema, ¿no? Me parece que poner a disposición, yo hice una investigación sobre el año sanmartiniano, después hay otro trabajo también de Eduardo Escudero sobre el año sanmartiniano en Río Cuarto, entonces me parece que pueden ser recursos que se puedan sumar bueno, lo que estuvimos compartiendo ahora, ¿no? Parece que eso sería importante. Con mucho gusto. Aprovechamos también para decirles que vamos a compartir un podcast que te hicieron con una entrevista que te hicieron en UNCiencia, que es la agencia de noticias científicas de la Universidad Nacional de Córdoba, así que el 17 insistimos con que nos sigan en redes sociales, que bueno, ahora nuestras actividades principales se están llevando adelante a través de Facebook e Instagram, y vamos a aprovechar para, bueno, seguir conociendo un poco más a partir de esta entrevista, de este podcast, así que el lunes 17 lo van a tener y vamos a sumar esas bibliografías estos trabajos en realidad del año sanmartiniano en Córdoba, en tu caso, y en el caso de Eduardo en Río Cuarto, y vamos a aprovechar también para invitarles a que sigan el blog del proyecto de investigación que dirigís, Usos del Pasado en Argentina Contemporánea, porque ahí suben distintas publicaciones también de quienes forman parte del equipo. Claro, sí, sí, sí. Sí, eso, yo estoy aquí, digamos, compartiendo esta charla, pero bueno, es un trabajo colectivo, ¿no? Es un equipo que somos 2 integrantes, trabajamos en un equipo de investigación justamente que se llama Usos del Pasado,
Trabajamos también en una cátedra, que es una cátedra de primer año del profesorado y la licenciatura en historia. Y marco esto que es de primer año porque, bueno, nos interesa mucho el vínculo con la escuela secundaria, ¿no? Nosotros en ese primer año compartimos con alumnos que recién han egresado de la escuela secundaria o gente que se anota a estudiar la carrera de historia porque siguió otra profesión y siempre le interesó la historia. Pero, bueno, justamente, bueno, desde esos espacios nos interesa mucho la articulación entre los diferentes niveles del sistema educativo, ¿no? Bueno, Constanza nos pide el link del blog, así que ahora lo vamos a compartir, porque si lo decimos no sé si va a ser, no sé Marta si te parece que es fácil de recordar, si no lo busco y lo pego. Sí, bueno, me parece que mejor que peguemos el link completo, ¿no? Dale. Es un blog que está radicado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es donde nosotros trabajamos, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, es interesante que ustedes lo puedan visitar y se puedan suscribir también, porque así les van llegando novedades, ¿no? Así que, bueno, nosotros ahí publicamos lo que vamos produciendo, también las producciones de otros historiadores colegas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sería un gusto que se suscriban, es muy sencillo, digamos, entran del lado izquierdo del blog, con su dirección de mail y después lo tienen que confirmar cuando les llega ese link, ¿no? O sea, forma parte de lo que nosotros decimos de democratizar las producciones, ¿no? Porque si no, esto de que uno le dedica tanto tiempo y que no se conozca no tiene sentido, ¿no? Bueno, sí, ahí lo compartimos. Ahí te dejo la palabra, Ale. Ahí lo compartimos para quienes quieran copiarlo. Está en el chat. Ale, te escuchamos. Sí, yo no quiero demorar demasiado. Simplemente decirles que no soy profe de historia, en realidad soy comunicadora social y docente, pero de esta charla yo me llevo la inquietud de averiguar, por ejemplo, por qué, digamos, cuál fue el contexto, más allá del contexto histórico, que lo entendí perfectamente lo que explicó Marta. Yo recuerdo, y no sé si hay alguna profe en este momento del IPETIM, Libertador General Don José de San Martín de aquí de Leones, sé que hubo en algún momento un conflicto por el tema del nombre, pero me gustaría saber, por ejemplo, cómo se decidió, quiénes estuvieron ahí decidiendo, y seguramente debe haber algún profe aún que nos pueda contar eso. Así que me llevo esa inquietud. Bueno, para una nueva charla. O para una publicación, entonces. Sí, o a lo mejor, digamos, pienso que ustedes del museo seguramente han hecho también investigaciones y demás, así que bueno, nos quedará... Está agendado. Lo agendamos, sí, cómo no, muchísimas gracias. Sí, es muy interesante. Gracias. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sumarse. Bueno, tengo un saludo desde Ucacha, de tu ciudad natal, Franco Luis Guepard. Te manda saludos, Marta. Muchas gracias. Así que, bueno, nos quedamos con esta inquietud de Ale, también le incorporamos al trabajo del museo. Les agradecemos muchísimo por la presencia hoy en esta tercera charla. Les contamos que tenemos en la agenda 2 charlas más, tal como dijo Marco, el jueves próximo las esperamos a través de este mismo link, y después ya la última charla para fines de agosto. Una vez más, Marta, agradecerte por tu colaboración, por tu predisposición, por tu tiempo, en el caso de hoy, por tus saberes, por tu generosidad en compartirlos también. Un poco vos hablaste de eso hoy al comienzo. Así que bueno, en nombre del museo te agradecemos muchísimo, les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado y les esperamos el próximo jueves. Te dejo a vos, Marta, la última palabra para despedirte. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta invitación y por poder compartir, digamos, con personas de diferentes espacios, ¿no? Porque si en este momento particular, difícil que estamos viviendo como país, digamos, por esta pandemia, digamos, bueno, que nos permita, digamos, estos espacios colectivos, me parece muy importante, ¿no? Yo vivo en un barrio de Córdoba que se llama Alto Alberdi,
y todos los días estamos ahí expectantes porque hay un cerco sanitario a 6 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces nos levantamos y decimos, ay, ¿dónde está el cerco? ¿Qué pasa? ¿Qué se sabe? ¿No? Entonces, realmente, que en este momento podamos compartir y bueno, en las preguntas de cada uno de ustedes, en los comentarios, o por ejemplo esto que decía Alejandra al final, me llevó tal inquietud, me parece que vale la pena el compartir porque, bueno, porque se activan pensamientos, porque se activan deseos de conocer, entonces, bueno, la verdad que muy interesante. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto y bueno, a quien le interesa saber más sobre el tema o me quiere contactar, bueno, no tiene más que escribirme, ¿no? Yo puedo compartir mi dirección de mail o a través del blog, nos escriben y nos dicen que les interesa, pero bueno, la verdad que, bueno, muchas gracias, muy interesante y bueno, cuando a uno le gusta lo que hace, es un gusto poder compartirlo, ¿no? Bueno. Gracias a todos, a todas. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias.